Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Giancarlos Escarpeta, estudiante de zootecnia en la Universidad UNA. Eh, Vengo a hablarles del curso genética, pero vengo a hablarles sobre la bibliografía de Barbara McClinton. Muchos se preguntarán quién es Barbara McClinton. Barbara McClinton era una científica la cual nació en 1902, un 16 de junio, en Oxford, Estados Unidos, ¿cierto? Brian McClinton vivió con sus padres, Sarah, que era una famosa pianista, y su padre Henry, que era un médico militar. A pesar de que sus padres tenían eh, una gran profesiones, su situación económica no era muy buena, era mala como lo, lo dicen, ¿cierto? Y lo que podemos observar. Eh, nos damos cuenta, nos damos cuenta que Bárbara no pudo ir a la universidad que ella tanto anhelaba en sus principios. Pero nos damos cuenta que Bárbara era que sabemos que desde muy joven mostró su interés por la ciencia, ¿cierto? Mostró su interés por la ciencia, la cual le impulsó día a día a trabajar por su cuenta, ya que la situación económica no era muy buena y sus ganas de ser científica nunca la abandonaron, ¿cierto? Nos podemos dar cuenta que vivió 90 años por y para estudiar aspectos fundamentales sobre los cromosomas del maíz. Nos damos cuenta que hizo un descubrimiento sobre el maíz, que ya más adelante lo hablaremos. Nos damos cuenta que son portadores de herencia, ¿sí? Que es aquello que nos impulsa a estudiar y a socializar sobre la importancia de la genética, que es lo que más nos importa sobre el curso de la genética, ¿cierto? La herencia, esos genes que se transmiten y se, y se mutan, ¿cierto? Se ven reflejados en otros. Bien, eh, para hablar sobre un poco sobre Brahma Clinton, eh, nos damos cuenta, como les decía, que no podía ir a la Universidad de Connecticut, que era una de sus favoritas. Tuvo que aceptar un trabajo en la agencia de empleo, aunque seguía estudiando y leyendo en bibliotecas. Eh, Podemos observar que durante sus 90 años dedicó su vida completamente a la ciencia. Eh, Nos damos cuenta que se dio que su gran descubrimiento, al estudiar bastante la ciencia, llegó al descubrimiento de genes trampolines que se ven, que le dio el nombre eh, que descubrió en el maíz, ¿cierto? Son genes saltarines, que es la secuencia del ADN, sí, la cual puede causar mutaciones, como le decía. Nos damos cuenta que los cromosomas son genomas eh, que pueden modificarse y reorganizarse, ¿cierto? Bueno, Barbara McClinton, sobre sus 90 años, eh, se dio cuenta que habían elementos controladores que modificaban en el color según su posición, que, que atravesaban en su cromosoma, ¿cierto? Que ella le dio el nombre a esos elementos controladores que en sí no eran elementos controladores, sino genes trampolines, ¿cierto? Eh, para nos damos cuenta que su ciencia y su estudio no fue en vano porque
Según su esfuerzo, su dedicación, ha recibido el Premio Nobel a la ciencia, ¿cierto? Y a la fisiología. Bien, vemos que fue una mujer muy importante, sus elogios que tuvo. eh, Vemos que en 1977 tuvo la Medalla Nacional de la Ciencia. En 1973 tuvo el premio Cold Spring, ¿cierto? El cual fue un edificio que lleva su nombre, y también obtuvo 15 menciones, 15 menciones de doctorado, ¿cierto? Honoris causa, muy importante. Y el más importante, como les decía, fue en 1983, que fue el Nobel a la ciencia. Eso fue lo que identificó más que todo a la doctora McClinton y su gran descubrimiento sobre esa mazorca de maíz, que cómo se observaban granos de maíz de un color y de otro. Se dio cuenta de que su descubrimiento, que había genes trampolines que se podían dispersar y así hacer su mutación en diferentes colores. Bien, eh, como les decía, nos damos cuenta que no era conveniente a la hora de conocerse de conocernos como tramposones. eh, Nos damos cuenta que los tramposones son la forma de segmentos de ADN que interrumpen, ¿cierto? Al interrumpir todo eso y anular su información, es que se encontraban esos genes trampolines que se mostraban sus diferentes colores en los maíz, ¿cierto? Bueno, para terminar, darle en cuenta que Barbara McClinton es una científica importante para la genética. Fue. Y lo seguirá siendo porque la recordaremos por su gran descubrimiento. Muchísimas gracias. Un cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Andrés Felipe Hernández Suárez y me corresponde exponer la parte de los aportes de Bárbara McClinton. Recordando entonces que Bárbara McClinton fue una reconocida científica de la genética que pues hizo importantes contribuciones a su campo. Entre ellas se pueden destacar el descubrimiento de salto de genes o los llamados transposones, pues, que fue como su descubrimiento más importante en su carrera como científica. Eh, Ella, tras observar el maíz, porque ella trabajaba con maíz, tras estudiar agricultura, notó que cada grano y el maíz como tal eran muy heterogéneos, debido a que su color era muy variado y los patrones de cada grano también eran diferentes. Por esta razón, y debido al caos genético que existía en, en el color del maíz y los patrones de los granos, ella concluyó, gracias a sus estudios, que se debía a elementos genéticos que sean capaces de moverse, ya que los transposones son elementos genéticos capaces de moverse dentro del genoma. Eh, por esta razón, en 1950 arrojó unos resultados en los cuales mencionaba que eh, en el genoma existían los transposones, estos elementos genéticos. Sin embargo, a este estudio no le hicieron mucho caso y por esta razón, pues pasaron 33 años para que pudiera ser reconocida finalmente con el Premio Nobel de Medicina o Fisiología, en donde
daban la razón de este estudio, eh, no sin antes esto ser comprobado por otras dos grandes científicas como lo fueron Nina Fedorov, que fue la que aisló el transposón, y Maxine Singer, que encontró los transposones en el genoma humano, mas sin embargo estos transposones están inactivos en nuestro genoma debido a la evolución, están presentes en él, mas sin embargo perdieron la capacidad de moverse dentro del genoma, recordando entonces que los transposones pueden generar alteraciones como mutaciones que pueden ser dañinas. Asimismo, eh, esta descubrió el concepto de regulación genética, que en donde menciona que los genes no solo pueden ser regulados y controlados por la secuencia de ADN, sino por otros elementos externos, eh, como proteínas o elementos químicos. Y también hizo algunos aportes en lo que es la investigación de la citogenética, es el estudio de los cromosomas y la organización del material genético en las células, eh, ya que sus aportes sentaron las bases para futuros avances en la genética y en la biología molecular. Y pues finalmente el reconocimiento y premio, McClinton recibió numerosos reconocimientos por su trabajo, como mencioné anteriormente. En 1983 recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, convirtiéndose así en la tercera mujer en recibir este prestigioso premio en su campo. Además de que su trabajo también eh, sentó las bases para futuras investigaciones en la genética y contribuyó enormemente al avance de la ciencia. Aquí están las referencias bibliográficas de la información y muchísimas gracias por su atención.